Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Todo es posible. Jesús está aquí. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Están agradecidos con el Señor. Vamos a disponernos para alabarle al Señor en esta mañana. ¿Cuántos están agradecidos con Él? Él es el único digno de toda honra y toda gloria y toda alabanza. Desean ustedes acompañarme con las palmas, cantando este cántico: alabaré, alabaré. ¿Me ayudan con sus palmas y los instrumentos, hermanos? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos le damos un fuerte y poderoso aplauso? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de la venida, si todos alaban al Señor, unos cantarán viejas, otros oraban, pero todos alaban al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo alabaré a Jehová porque y yo
No importa si tenemos voz ronca o no, con nuestras palmas, con los instrumentos, hermanos. Él es el único digno de toda alabanza. Amén. Muy bien, mis hermanos, con ese mismo gozo y esa alegría en nuestros corazones, quiero llamar la atención de ustedes en esta mañana a las Escrituras, a la palabra. Vamos a poner nuestra atención en ellas. Amén. Vamos a leer 3 escrituras para iniciar, son cortas. Éxodo 13, 21 al 22. Luego pasaremos a San Mateo 1, 23, San Juan 14, 17 al 20. Normalmente no acostumbro usar todas estas escrituras, mis hermanos, pero en esta mañana vamos a leerlas. Amén. Éxodo 13, 21 al 22, luego San Mateo 1, 23, San Juan 14, 17 al 20. Iniciemos con Éxodo 13, 21 al 22. Son escrituras muy conocidas, mis hermanos. Leemos la escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Vamos a ir a San Mateo 1, 23. Son escrituras bastante conocidas por nosotros, ¿cierto, hermanos? San Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. San Juan 14, 17, 20. San Juan 14, 17 al 20. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Si pudieron ver el descenso de Dios ahí, mis hermanos, en esas 3 escrituras. El Jehová del Antiguo Testamento, el que estaba ya con su familia, Jehová el Padre, ¿cierto? El que habita con su familia. Y miren cómo sacó al pueblo de Egipto a través de esa nube, y los acompañaba de día y de noche. Después miramos a Mateo, Emmanuel, Jesucristo, el Hijo de Dios, que traducido era Dios con nosotros. Y esta tercera era Dios. Miren cómo vino descendiendo, ¿no? Hasta llegar aquí. En esta pequeña mañana, si el Señor nos ayuda, vamos a mirar un pensamiento llamado Dios en su pueblo. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Para iniciar este mensaje, Dios en su pueblo, tomado el mensaje titulado Dios en su palabra, hay 4 formas donde el mensaje que vamos a leer nos muestra cómo podemos ver a Dios. Porque la escritura que parte para este mensaje es San Juan 14:8, la cual dice: Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, quedaremos satisfechos. ¿Y qué le respondió el Señor a Felipe? Felipe, tanto tiempo he estado contigo y tú me dices que te muestre al Padre. ¿Dónde estaba el Padre? Estaba en Jesús, ¿cierto? Y Él prometió que iba a estar
en su pueblo. Amén. Hoy vamos a ver 4 maneras de cómo ver a Dios nosotros. ¿Nos gustaría? Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo y Dios en usted y en mí, en su pueblo. También sabemos que esas 4 maneras, 2 testigos para confirmación, ¿cierto? 3, bueno, son una confirmación, pero 4 es una doble confirmación. De cierto os digo, mis hermanos, hay 4 Biblias, ¿cierto? El zodiaco, Dios mostraba que iba a ocurrir a través de las estrellas. Por eso los Reyes Magos supieron del nacimiento de Jesús, ¿cierto? La segunda, las pirámides. La tercera, esta Biblia que tenemos nosotros, la Biblia escrita. Y la cuarta, Dios en su pueblo. Sus palabras escritas en las tablas de nuestros corazones. Dios en su pueblo. ¿No están agradecidos con Él? Ahora, esta es la antigua pregunta que ha sido hecha durante siglos. Muéstranos al Padre y nos basta. Nosotros sabemos qué respuesta recibió Felipe de parte de nuestro Señor. Le digo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nosotros queremos desmenuzar esto un poco. Si Dios es tan grande, ¿por qué no podemos verlo? Yo me he preguntado eso con mucha frecuencia, pero Él se manifiesta en una simplicidad, en una sencillez, en una lavadera, en una ama de casa, en un mensajero, en un vendedor de productos lácteos, en un vendedor de gafas. Hermano, se esconde de una manera, pero para poder verlo a Él, la creación fue hecha por Él, por su palabra. Para poder verlo a Él en su creación, para poder verlo a Él en su palabra, para poder verlo a Él en su Hijo, para poder verlo a Él en el hermano, en la hermana, necesitamos que Él esté aquí para poder verlo. Nosotros preguntamos, si Dios es tan grande, ¿por qué no podemos verlo? Yo me he preguntado eso con mucha frecuencia. Quiero como un corto tema o quiero tomar 4 formas de ver a Dios. Y si puedo probarles con la palabra de Dios y con la presencia de Dios que Dios está aquí mismo, creerán. Muy bien, ese es el mensaje que nos está hablando y su palabra, mis hermanos, ¿cierto? Nosotros no ponemos la fe en el que lo está hablando, sino en lo que nos están hablando. Y toda oveja conoce cuál es el alimento. Lo que no sirve lo echa a un lado y toma los nutrientes, las vitaminas y los minerales, que es lo que la fortalece. Lo cual es la palabra, ¿amén? Así que debemos creer con todo nuestro corazón. Nadie sabía nada de Dios, sino que anhelaban ver a Dios. Hay algo en el corazón humano que clama por ver a Dios. Muchas veces he dicho que esas congregaciones que aparecen por todo el mundo no son más que hijos hambrientos buscando el pan, pero el predicador no les da el pan. El predicador no les da el pan de vida. El diablo les dará un cesto de basura para que coman. Nosotros tenemos que darles el pan de vida, la palabra de vida. En Job, el libro más antiguo de la Biblia, vemos que Job fue un hombre recto y cómo fue probado por Dios. Ahora, Dios no tienta al hombre, sino que lo prueba, lo examina. Dios no lo tienta, no lo tienta a usted, pero sí puede probarlo. Y todo hijo que se acerca a Dios debe ser probado o recibir entrenamiento de hijo antes de poder ser hijo. Si no podemos recibir la corrección, la Biblia dice que somos hijos ilegítimos y no hijos de Dios. Porque un hijo de Dios nace de Dios y soportará la corrección donde sea.
en cualquier momento o en cualquier condición. Correcto. Hebreos 12, 5 al 8. Un hijo nacido de Dios no comete pecado. Fíjense ahora que Job estaba pasando por un momento de prueba y Satanás le había dicho a Dios: yo haré que te maldiga. ¿Ven al antiguo acusador? Dios le dijo: puedes hacerlo. Me gusta eso. Dios tenía confianza en Job. Fíjense que Satanás fue a él y le hizo de todo sin tomar su vida. Cuando todo aquello que le ocurrió a Job, me gusta verlo en ese gran momento de prueba. Cuando los miembros de su iglesia fueron y lo acusaron de ser un pecador en secreto, pero Job se mantuvo. Él sabía que estaba parado firme en el sacrificio provisto por Dios, una ofrenda quemada, y sabía que Dios demandaba aquello y por eso permaneció firme. Qué gran ejemplo para nosotros, ¿sí? Por más que digan cosas que usted no es, no hay por qué tomarlas ni prestarle atención. Usted sabe dónde está parado y en qué ha creído. Tampoco usted tiene que ponerse a decir: es que yo sé en qué creo. No, que nuestra vida manifieste si hemos creído o no, hermanos. Recuerden que somos pancartas de vida de los hombres y el acusador siempre está señalando, vociferando. Muy bien. Me gusta verlo sentado en las cenizas mientras se rascaban las llagas. Sus hijos habían muerto y todas sus riquezas se habían perdido. Sentado allí estaba rascándose y aún su esposa le dijo: Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y él le respondió: como una mujer fatua has hablado. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese fue un gran momento de prueba, pero él no se puso a alegar ahí con ella ni a decirle no. Entonces del oriente llegó Eliú. Ojalá tuviéramos tiempo para explicar ese nombre y mostrarle lo que significa el nombre de Eliú. Representa al Hijo de Dios. Cuando un hombre resiste la prueba, aún el Hijo de Dios vendrá a él y le ministrará después que la prueba haya pasado. Eliú fue y comenzó a decirle a Job el mal que había cometido, pero no lo acusó de haber pecado en secreto. No le dijo cuánto pecado había cometido, sino que venía uno que podía pararse en la brecha entre el hombre pecador y un Dios santo, sirviendo de un puente. Uy, no se puso a señalarlo, ni a criticarlo, ni nada, sino que le presentó a uno que era capaz de sacarlo de ese momento, de esa situación en la que estaba, de un pecador a un Dios santo, sirviéndole de puente para que cruzara. ¿No están agradecidos con él? Entonces, cuando Job, siendo profeta, captó aquello, entró en el espíritu, algo comienza a suceder cuando un hombre entra en el espíritu. Las cosas toman su lugar. Se paró y dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 25 al 27. Era el profeta en el espíritu y las cosas cambiaron. Cuando logramos entrar en el espíritu, mis hermanos, todo cambia. Él pone cada cosa en su lugar. No queda nada flojo, nada suelto. Todo está firme. Amén. Este mismo Job del que estábamos hablando, él anhelaba ver a Dios. Y en una ocasión él dijo: si tan solo pudiera ir a su casa, pudiera llamar a la puerta. Eso es algo que el hombre desea ver, llegar y llamar a la puerta. En esta mañana he decidido, por la palabra y las obras de Dios, probarles que todos ustedes pueden ver a Dios. Amén. Todo depende de cómo lo miren. Amén. Eso sí he aprendido yo bastante, y ustedes yo creo que también, mis hermanos. A pesar de todo, y mirar las cosas espiritualmente. Amén.
Hace cierto tiempo en el río cerca de donde yo vivo, vivía un viejo pescador y también había un niño que acostumbraba a ir de pesca con él. Este niño era cristiano y asistía a la escuela dominical. Un día le preguntó a su madre: mamá, ¿hay alguna forma de ver a Dios? Ella le respondió: cariño, no sé. No lo sé. Pregúntale a tu maestra de escuela dominical. De pronto ella está más, ¿cierto? Ella te puede contestar. Entonces él se fue a donde la maestra de escuela dominical y le preguntó. Y ella le dijo: no sé, pregúntale al pastor. Y el niño se fue y le preguntó al pastor. Y el pastor le dijo: no, tú nunca podrás ver a Dios en ese espíritu. No lo podemos ver. Ningún hombre puede ver a Dios. Aquello desanimó al niño. Ni la mamá, ni la maestra de escuela dominical, ni el pastor, pero él quería y tenía ese anhelo de poder ver a Dios. Pero un día, estando con el anciano pescador, un anciano pescador, humilde anciano pescador, ni la maestra, ni su mamá, ni el pastor, el erudito, le pudo contestar esa pregunta: si podía ver a Dios, ¿cómo hacía para ver a Dios? Pero un día, estando con el anciano pescador cerca de la isla, 6 millas, comenzó una fuerte tormenta. Mientras el anciano de barba canosa que le colgaba en su regazo regresaba por el río, el niño iba sentado en la popa del bote, al ritmo de los remos en el agua mientras remaba. Apareció un arco iris y el anciano comenzó a observar aquel arco iris mientras remaba. Entonces el niño se dio cuenta, por sus mejillas corrían lágrimas, y emocionado se acercó al anciano y le dijo: Señor, le voy a hacer una pregunta que ni mi madre, ni mi maestra de escuela dominical, ni mi pastor me han podido responder. Si Dios es tan grande, ¿por qué no podemos verlo? ¿Puede cualquier hombre ver a Dios, Señor? Aquello conmovió al anciano pescador, que se puso los remos sobre las rodillas. Paró de remar, ¿no? Y se las puso en las rodillas. Y tomó al niño en sus brazos y le dijo: Dios bendiga tu pequeño corazón, hijo. Todo lo que he visto durante 40 años es a Dios. Un humilde anciano pescador, durante 40 años lo ha visto a él. Fíjense, hay que tener a Dios aquí adentro para poder verlo allá afuera. No, si no lo tienes aquí, nunca lo verás allá. Debes tenerlo, debemos tenerlo. Oh, hermanos, me encanta verlo en los amaneceres y las puestas del sol. Me gusta verlo en su universo. Veamos si Él maneja y vive en su universo. ¿Cómo puede este mundo estar aquí? ¿Y cómo pueden las gentes predecir que va a llover mañana, que esto, que va a haber un eclipse mucho tiempo antes? Si esas estrellas Él las preordenó y ellas se mueven conforme a su ordenanza. Amén. Obedecen las estrellas. Amén. Y nosotros acá, y Él por acá y nosotros por acá. Y Él es por acá y nosotros queremos por acá. Hermanos, una estrella es un mensajero. Amén. Amén. Nos da un ejemplo el tremendo a seguir. ¿No lo creen ustedes? Amén. Dios habita en la naturaleza y en su universo. Él hizo las grandes montañas y las pequeñas también. Hizo al grande, al chico, al gordito, al blanquito, al negrito, al bonito. Hizo variedad. Él hizo las frutas, mango. Quizás no sabía que a algún hijo de él iba a encantar el mango, a otro le iba a encantar las uvas, a otro le iba a encantar la guanábana. Toda esa variedad. Por eso vemos esas flores tan hermosas, esos colores, esos pájaros, los perros, los peces, esa gama de colores. ¡Qué variedad, hermanos! Eso es vida, ¿no? ¿Quién hizo todo eso? En toda obra maestra vemos al Creador. En todo. ¿Quién hizo ese hombre? No se va a poner un ejemplo. No sé si lo hayan hecho allá, pero estoy colocando un ejemplo. El hombre viene de China, lo hicieron los chinos. Su hombre chino lo hicieron allá.
El solo Bagme nos habla de dónde viene, porque allá lo manufacturan, allá lo elaboran, y ellos son los que le saben poner los repuestos y todas esas cosas a eso, y hacen los repuestos para eso. Igual Dios nos hizo y nos formó a nosotros, Él tiene todas las herramientas para reparar estos paracletos, estos cuerpos, para solucionar los problemas. Él ya conoce todo, mis hermanos. Por eso Él vino y lo vivió en carne propia por cada uno de nosotros, pasando todo lo que nosotros ni nos podemos imaginar en esta tierra, mis hermanos. Él ya pasó por ahí. Dios habita en la naturaleza y en su universo. Él hizo las grandes montañas y las pequeñas también. Me he dado cuenta que Él es un Dios de variedad. Hizo flores blancas, azules y rojas. Hizo hombres pequeños y hombres grandes, de cabello negro, rojizo y rubio. Hizo gente blanca, trigueña, morena y negra. Él es un Dios de variedad. Es absolutamente un Dios de variedad, y me alegra que así sea. Está en su naturaleza y en su universo. Amén. Estamos viendo a Dios en su pueblo, pero estamos entrando un poquito a verlo a Él en su universo, en su creación. Yo voy a las montañas, yo hago eso porque veo a Dios en su universo. Mi primer maestro fue sentarme junto a la madre naturaleza, y ella me enseñó las cosas de Dios. Observo una flor cuando muere. Miren esto, mis hermanos. Observo una flor cuando muere y cae en tierra. Quizás sea una nueva flor o una vieja, tal vez. Pero cuando el hielo la golpea, ella inclina su cabeza y se entrega a la muerte. Hay una procesión fúnebre. Las estrellas lloran y cae la lluvia, que sepulta la flor y la semilla. La semilla desaparece, se congela, se abre y sale la pulpa. El tallo ha desaparecido, no hay pétalos, se acabó la flor. ¡No! ¿Pueden ver cómo es la resurrección? Cuando llegue la primavera hay un pequeño germen de vida que ningún científico jamás hallará. Tan cierto como el sol de primavera comienza a brillar, esa flor vivirá nuevamente. Si Dios hizo un medio para que la flor volviera a vivir, ¿qué del hombre que ha sido hecho a su imagen? ¿Pueden ver cómo es la resurrección? No es reencarnación, sino resurrección. No es un reemplazo, sino que se levanta lo mismo que cae. Yo bajaré esta vereda por segunda vez. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No están agradecidos con Él? Dios en su universo. Miren cómo Dios en su universo y su naturaleza nos muestra la resurrección. Y todos los días nosotros vemos las flores y todo pasa como si nada. Uy, si nos ponemos y nos detallamos, la resurrección. ¿No? Mis hermanos. Dios en su universo, amén. Ahora está Dios en su palabra. ¿Lo creen, mis hermanos? ¿Cuántos creen que Dios está en su universo? Amén. Digan amén. ¿Cuántos creen que Dios está en su palabra? Amén. Un pensamiento más que viene a mi mente. Hace algunos años, unos 60 o 70 años atrás, un inconverso recorrió el país buscando convertidos para la incredulidad. Imagínense, un inconverso recorriendo el país buscando incrédulos, más incrédulos, convenciéndolos, sacándolos, convenciéndolos, recorriendo. ¿Ah? ¿Pueden imaginarse eso? Era tan brillante que los predicadores tenían miedo de atacarlo. Tremendo filósofo, se las sabía todas, de la A a la Z. Y los predicadores saben mucho, temblando ante este inconverso. Pero miren, bendito el nombre del Señor. Dios está en su palabra, mis hermanos. Él se fue a una montaña por allá, solo, y empezó a ver las rocas. Bueno, rocas, ¿ustedes de dónde vienen? ¿La ciencia científica las creó o fue Dios? Al rato estaba arrodillado orando, llorando y adorando a Dios.
Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar, mis hermanos. Aquí lo dice la palabra, miren. La Biblia dice, si estos callaran, las piedras clamarían. Le clamaron a este inconverso. Que ningún predicador, que ninguno otro podía, se le paraba y era así, temblando. Se fue por allá solo. Hermanos, la ciencia puede tomar la roca y sacarle los minerales, pero no la puede volver a armar. La desarman, pero no la pueden armar. No pueden hacer una planta. Si vemos pasto sintético, plástico, y si intentan impedir el pasto con el pavimento al otro lado, sale más fuerte y más vigoroso y más rico que el que estaba ahí. La ciencia no puede. Este inconverso dijo, no, la ciencia, ¿cómo va a crear esto? Si era un filósofo que había leído y sabía carbonos, todas esas cosas. Pero digo, ¿cómo? No pueden hacerlo. La desmenuzan, sí, pero no la pueden armar. Tiene que haber alguien detrás de esta obra maestra, una roca, ¿no? Se arrodilló a llorar, bendito el glorificado, tú eres el creador. ¿No están agradecidos con él? Y cayó en tal estado de convicción que se arrodilló junto al sendero y le dio su vida a Dios, diciendo, oh, ¿están ustedes allí conforme a la ciencia o conforme a la palabra de Dios? Porque ella lo dice que así fue. Oh, hermanos, si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. Algo le enseña a la gente sobre Dios. He observado las aves, los animales, y puedo ver a Dios en su universo. Dios en su universo y ahora Dios en su palabra. ¿Creen ustedes que Dios está en su palabra? La Biblia dice que la palabra de Dios es como una semilla que un hombre sembró. Ustedes que son de acá de California o de cualquier parte del país donde cultiven, o del mundo entero donde ustedes cultiven muchas naranjas y frutas cítricas, ¿sabían que cuando plantan esos arbolitos como así de alto, de media pulgada, ya todos los duraznos, manzanas, naranjas y toronjas que producirán durante su vida en la tierra están allí cuando ustedes los plantan en la semilla? Correcto, es cierto que es solo una semilla, pero la vida ya está en la semilla. Y lo único que usted debe hacer es regarla. La palabra de Dios es una semilla, ¿cierto, mis hermanos? Lo único que usted debe hacer es regarla bien. Graben esto. No me voy a disculpar por lo que me estoy preparando para decir. Yo creo y puedo probar que la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios hará que suceda. Sí, Señor. La actitud mental correcta, pero hay que tener la actitud correcta. La actitud es lo que produce los resultados. Si usted dice, sí, yo creo, pero ahora no sé, es que sí, yo creo, no sé, no es que ahora no sé. Eso no es la actitud correcta. La actitud correcta es recibirlo y decir que es un así dice el Señor. Entonces estará bien. Dios en su palabra, ¿no? Oh, yo creo que todo lo que uno necesita cuando acepta a Cristo, Cristo es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1-14. Dios cumple su palabra. Espero que lleguemos a eso. Dios cumple su palabra y está comprometido con ella. Su palabra no puede fallar. Y yo creo que cuando un cristiano acepta la palabra de Dios y la palabra le es manifestada por el Espíritu Santo, todo lo que necesite en este mundo le es concedido allí mismo. ¿No están agradecidos con él, mis hermanos? Yo creo que cuando un hombre nace de nuevo, Dios le da una chequera con el nombre de Jesús firmado en cada cheque. Y ese cheque es bueno para toda bendición redentora por la que Jesús murió. Eso si usted
no tiene miedo de llenarlo y entregarlo. Es un ejemplo que nos da, ¿no? Usted necesita dinero y usted le da una chequera con ya firmada, vaya, pida lo que quiera, ¿usted qué va a hacer? Con miedo de ir a llenarlo, ir a pasarlo, no, ya está firmado y la persona que lo dio es alguien confiable, usted va decididamente, ¿cierto? Yo creo que nosotros fuimos plantados en Cristo, no arrancados, fuimos plantados en Cristo. Y yo tome un árbol y siembrelo. Solo hay algo que debe hacer. ¿Qué debemos hacer cuando sembramos un arbolito, hermanos? Amén, así es. Regarlo, porque él tiene que beber más de lo que debería beber. Debe beber hasta crecer y producir hojitas, ramas, frutos. Tiene que beber y producir. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer cada creyente. Y los cristianos tienen que sentarse junto a Jesucristo y su palabra. Yo creo que Él es la fuente inagotable de vida. El hombre puede ser sepultado en Él. Bebe y produce, hasta que toda promesa divina de la Biblia le sea manifestada. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, el agua de vida. Cada vez se va limpiando y sacando y afirmando, mis hermanos. Amén. Dios está en su palabra, ¿lo creen? Jesús dijo: mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Lucas 24:49. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren lo que les prometió, ¿no? Están quietos y esperar, ¿cierto? Amén. Y después más adelante en Hechos, ¿qué sucedió? ¿No se cumplió? Aquel pequeño grupo de discípulos fue el aposento alto y Dios mantuvo su palabra. Lo que Él les prometió lo cumplió, pero ellos obedecieron conforme a Él se los mandó. Dios cumple, Dios en su palabra, amén. Dios en su universo, Dios en su palabra. ¿No están agradecidos con Él? ¿Creen ustedes que Dios está en su palabra? ¿Y que cumple su palabra? Ciertamente que así es. Él hará exactamente lo que prometió. Y la palabra de Él nos lo muestra constantemente. Ahora, Dios está en su universo. ¿Lo creen? ¿Está Dios en su palabra? ¿Lo creen? Muy bien, veamos si Dios está en su Hijo. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5:19. ¿Nosotros lo creemos? ¿Creemos que Dios estaba en su Hijo Cristo Jesús? ¿Alguien dijo: Él solo fue un profeta? No, no lo fue. Él era Dios absolutamente. Creo que estudiamos eso la otra noche. Sabemos que Dios estaba en su Hijo. Nadie pudo hacer las obras que Él hizo. Ningún hombre habló como Él. Ninguno. Cuando estuvo aquí en la tierra, se parecía a Dios, se comportaba como Dios, predicaba como Dios, sanaba como Dios y se levantó de entre los muertos como Dios. Probó que era Dios. ¿Cierto que sí? Entonces Dios estaba en su Hijo y lo probó. Alguien dijo la otra noche: una mujer que no cree, un grupo que no cree que Él nació virginalmente. Yo sí creo que Él nació virginalmente. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Y que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y ella concibió del Espíritu Santo. Así lo dice su palabra y así es, amén. Que el Creador Dios, miren, es el Creador Dios. ¿Recuerdan el ejemplo? Los que hacen ese bafle, ellos tienen los repuestos, creen, inventan, hacen lo que les sirve a ese bafle, ¿cierto? Y Dios nos creó y nos formó estos cuerpos. ¿Cómo Él no podía en el vientre de María tener el fruto del Espíritu Santo?
Primeramente, ese cuerpo de María, Él lo formó, Él lo creó, porque Él no podía meter una célula ahí y formar un cuerpo por la palabra. Si Él todo lo hizo por la palabra. Solamente estos cuerpos los formó, por eso lo utilizó como una incubadora. Hermanos, Él es el creador. ¿Hay alguna cosa difícil para el Señor? No la hay, hermanos. Quizás nosotros somos los que a veces hacemos tormentas en los vasos con agua, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor, que nos ayude, amén. ¿No están agradecidos con Él, mis hermanos? No hay que estar tristes, hermanos, contentos, alegres de que hay un creador, el Dios Todopoderoso, y nos tiene en esta mañana aquí. Es que el enemigo no nos permitió venir esta mañana. Miren, no había carro, moto, nada, y ustedes lograron vencer todo eso y están aquí, hermanos. El enemigo quiere impedir que usted venga. Eso no es negocio del enemigo, el que estemos aquí en esta mañana. Esto es la obra de Dios, hermanos. Él es el que quiere que usted venga y se congregue y empiece a regar esa semilla que recibimos cada vez que escuchamos. Empezar a regar y a beber, a regar, beber, producir, hermanos. No estemos tristes, estemos alegres. Gracias, mi Señor. Si de pronto algo nos golpea, y gracias, Señor, me estás puliendo, me estás cincelando. Gracias, Padre. ¿Qué debo hacer de ahora en adelante? Gracias, mi Señor. El que está ahí parado diciéndole las cosas, usted no lo mire a Él, es Dios a través de Él, hablándole a usted en amor, en corrección, porque lo ama. Dios en su pueblo, mis hermanos, estamos mirando esta mañana. Dios en su pueblo. Dios en su pueblo, hermanos. ¿Cuántas peticiones han sido contestadas? Dios en su pueblo. Un hermano se accidentó, se oró, todo salió bien. Dios en su pueblo. Un niño se tragó una moneda, pequeñito, un bebé, casi bebé, se traga una moneda. El doctor dice: no, si esa moneda, le muestra la radiografía al papá, si esa moneda de aquí a mañana no ha pasado aquí, tenemos que sacársela. Y el papá se preocupó, pero él llegó y llamó a un predicador, a un hombre de Dios, y le pidió que le ayudara en oración. A través de la vía telefónica oraron. Al otro día, el doctor: no explico cómo esa moneda bajó aquí. ¿Quién hizo eso? Dios en su pueblo, dice. Es Dios en su pueblo. Depende de cómo nosotros lo miremos, mis hermanos. Si vamos a mirar las fallas, el error, el equívoco, hay infinidad de ellos. Pero si miramos a Dios, que Él está en su palabra, vendrá el beneficio. Beber y crecer y producir. Hagamos a un lado lo que nos sirve, hermanos. Tomémoslo a Él. Muy bien, mis hermanos. Esa mujer no creía en Dios. Y él llegó y le dijo que él no había nacido virginalmente, ¿no? Yo sí creo que él nació virginalmente. Y que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y ella concibió del Espíritu Santo. Que Él, el Creador, Dios, creó una célula de sangre en el vientre de aquella mujer y produjo al Hijo, Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Que fue la morada o un tabernáculo del Dios Todopoderoso, al que Él mismo vino. La palabra desde el principio fue hecha carne. Y Él dijo: les conviene que me vaya, porque si no vendrá el Consolador. Si Él no se iba, Él no podía ir a venir a morar en usted y en mí, hermanos. Miren cómo vino descendiendo. La palabra desde el principio fue hecha carne y habitó entre nosotros. En el principio Él era la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa dama me dijo, para no repetirlo, pero esto fue lo que dijo: si yo le pudiera probar a usted con la palabra de Dios que Él no era más que un profeta. Yo le dije: si la Biblia dijera que Él no fue más que un profeta, ella dijo, en San Juan capítulo 11, la Biblia dice que cuando Él fue a la tumba de Lázaro, lloró, y eso demostró que no era divino, porque Él lloró. Eso demuestra que Él no era Dios, que porque Él lloró, le decía a la mujer, pero Él estaba en un cuerpo de carne, donde hay sentidos, donde se siente, donde se vive. Hermanos, todo lo que Él pasó en esta tierra, hermanos,
Yo le respondí, sí, él sí lloró cuando fue a la tumba de Lázaro, cierto. Estamos viendo Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo. Yo le respondí, sí, él sí lloró cuando fue a la tumba de Lázaro, cierto. Pero cuando enderezó aquellos hombritos encorvados, miró directamente al sepulcro, quizás sus lágrimas bajando por sus mejillas, y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto durante 4 días. La corrupción conoció a su Señor, el alma conoció a su Creador y se rindió. Un hombre que había estado muerto durante 4 días se puso de pie y volvió a vivir. Juan 11:1 al 44. Hermano, él estuvo de viaje 4 días en alguna parte. Yo no lo sé, usted tampoco, pero de alguna manera yo sé que Jesucristo lo conocía por nombre y lo levantó de los muertos. Oh, bendito el nombre del Señor. Yo sé que todo hombre que Él conoce como suyo, algún día Él clamará desde el cielo y la tierra entera y el mar devolverán, y estos se pararán en su presencia. Él era un hombre cuando lloró, pero era Dios cuando resucitó los muertos. ¿Cierto? ¿Está Dios en su Hijo? Era un hombre cuando bajó con hambre de la montaña buscando en los árboles algo que comer. Él era un hombre cuando tuvo hambre, pero cuando tomó 5 panes y 2 pescados, y no llegaron crudos, ya llegaron cocidos, y el pan horneado. Pero él bajando sintió hambre y buscaba en los árboles, y no había. Pero cuando llegó ese momento, él era un hombre cuando sintió hambre, pero cuando llegó el momento de tomar 5 panes y 2 peces, y alimentó a 5,000 con pescados ya asados y panes ya cocidos. Era más que un hombre. ¿Qué clase de átomos desató él en ese momento, hermano? Mediten en eso, científicos. No era pescado crudo, sino ya preparado. ¡Aleluya! Yo también podría desatarme. De todas formas me van a llamar santo rodador. Así que voy. Él sostiene los átomos en su mano. Seguro que sí. Él sostiene todos los átomos, el hidrógeno y todo lo demás. Él es el creador de eso. Gloria a Dios. Ciertamente, Él fue un hombre que se cansó. Él fue un hombre cuando lloró. ¿Cierto? La gente lo tocaba y sus visiones hacían que virtud saliera de él. Una noche estaba recostado en una barca tan cansado que el mar tormentoso no lo despertó. Imagine cómo estaría de cansado él, que esa tormenta de mar no lo despertaba. Virtud había salido de él, estaba muy cansado. Un hombre, un cuerpo cansado, ¿cierto? El Señor, ese cuerpo quería descansar, que a pesar de que la barca estaba en la tormenta, no se despertaba. Imagino unos 10,000 demonios del mar diciendo, está dormido, ahora sí este es el tío para ahogarlo. Y empezaron, y bambolotea esa barca para allá. Y los discípulos, perecemos, asustados, ¿cierto? Lo ahogaremos, haremos el juramento que lo vamos a ahogar, está dormido. Hermano, aquella barca se sacudía como un corcho de botella en aquel poderoso mar, y mientras los relámpagos alumbraban, el diablo se reía en cada ola y decía, ya lo tenemos, está dormido, ya lo tenemos, está dormido. Oh Dios, si él estaba cansado, era un hombre, pero cuando sacó la almohada debajo de su cabeza, ¡aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Estos diablos no me dejan dormir, ¿no? Sacó la almohada debajo de su cabeza, se levantó y puso su pie en la barandal de la barca, levantó la mirada y dijo, sea la paz. ¡Gloria a Dios! ¿Y qué pasó?
Todos esos diablos, demonios, diablos, ya no de relleno, que como cuando aquel hombre pescador que iba y con el niño en la barca y esa tremenda tormenta, y al momento del arcoíris, después de la tormenta, la calma, él pudo haber esa escena ahí. Bendito el nombre del Señor. Amén. Sea la paz. Ese fue más que un hombre. Aleluya. Los vientos y las olas le obedecieron. El universo, su creación. Oh, es cierto que en la cruz, cuando lo clavaron sus manos, él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo 27:46. Murió como un hombre, cierto, pero la mañana de resurrección, Alabado sea Dios. él rompió el sello romano. Removió la piedra, que una legión, imagine, creo que fueron más de 100 hombres que tuvieron que mover esa piedra. Oh, hermanos, esa piedra hace parte de su universo, de su creación. Tenía que abrirle paso a la resurrección, mis hermanos, Bendito Dios. a su creador. Así es. Muy bien, mis hermanos. Y se levantó de entre los muertos para probar que era Dios. Nadie me quita la vida, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17 al 18. Gloria a Dios. ¿No están agradecidos con Él? ¿Pueden creer que Dios estaba en su Hijo? En su universo, en su creación. ¿Estaba en su palabra? ¿Está en su Hijo? ¿Está en usted? ¿Está en mí? Él lo prometió, mis hermanos. San Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Vimos que Él está en el Padre. Y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Vamos a mirar a Dios en su pueblo, mis hermanos. ¿Qué tal Dios en su pueblo? No solo eso, sino que han pasado 2000 años y Él sigue vivo y es Dios. Como le hacen una pregunta, ¿no? ¿Usted cómo sabe que Dios existe y por qué Dios está vivo? Porque la persona, si tiene esa seguridad en el corazón, dice: ¿por qué y por qué? Hay una tumba vacía allá y Él se levantó, un sello romano roto, y Él mora aquí. Amén. Amén. También sabemos que es muy fácil decir las cosas, vivirlas en lo que necesitamos, ¿cierto? Por eso estamos aquí, por eso venimos y nos reunimos, hermanos. No para estar tristes, debemos estar alegres, porque Él no quiere que estemos así, hermanos. Ya nos sacó de toda tristeza, hermanos. En otro tiempo estábamos tristes, pero ahora no. Él quiere que estemos bien, contentos, porque Él lo hizo por nosotros. Amén. ¿Lo puede usted creer, mi hermano y mi hermana? No solo eso, sino que han pasado 2000 años y Él sigue vivo y es Dios, cierto. Dios estaba en su Hijo, ¿lo creen? Seguro que estaba. ¿Creen que Dios está en su universo? ¿Creen que Dios está en su palabra y en su Hijo? Ahora, ¿qué tal Dios en su pueblo? Lo vamos a traer aquí a este auditorio, dice el mensaje aquí. ¿Sí? ¿Creen ustedes que Dios habita en los hombres? Seguro que sí. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. San Juan 14, ¿cierto? Amén. Después de que Eliseo, haber estado muerto por más de un año, ¿conocen a Eliseo, mis hermanos? El profeta del Señor, ¿cierto? Y sus huesos ya estaban amarillos. Arrojaron un hombre sobre él
y revivió. Sobre los huesos de Eliseo, 1 año ya amarillo los huesos. Dios en su pueblo, mis hermanos. Un hombre y una mujer donde habita Dios, todo lo que toque es bendecido. Recuerden a José, donde llegaba todo era bendecido, ¿cierto? Igual nosotros. No debemos llegar a un lugar y antes todo empeorar. Si Dios mora en nosotros, antes debe mejorar, mis hermanos. ¿No es así? No es señalar, no es criticar. Lograr presentarle a alguien que unió ese pueblo donde usted estaba ya en pecado. Hubo alguien que vino y puso un puente para que usted pudiera venir al Dios Santo. Presentarle a alguien, presentárselo a Él. Amén. Vivir una vida, mis hermanos. Oh. Después de Eliseo haber estado muerto por más de 1 año y sus huesos ya estaban amarillos, arrojaron un hombre sobre él y revivió. Dios seguía en los huesos. Segunda de Reyes 13, 20 al 21, para los que quieran apuntar. ¡Aleluya! Yo sé que ustedes creen que estoy loco. Tal vez lo esté. Déjeme tranquilo, que así me siento mejor. ¿Cierto? De todas formas, esta mañana me siento muy religioso. Dice aquí el mensaje, hermano. Imagínense tirar unos huesos amarillos ahí a un hombre y revivir. Uy, hermano, Dios en su pueblo. Si Dios está en su pueblo ahora, ustedes son los hijos de Dios. Él lo prometió, ¿cierto? Ahora mismo, ustedes son los hijos e hijas de Dios y están viviendo por debajo de sus privilegios, de sus beneficios. Dios está en su pueblo. Veo un anciano pescador que ni siquiera sabía escribir su propio nombre. Lo llamaban Pedro. Era un apóstol y la gente reconocía a Dios en aquel hombre al punto que ponían los enfermos bajo su sombra y eran sanados. Uy, hermanos, Dios en su pueblo. Hechos 5:15. Aleluya, Dios está en su pueblo. ¿Lo creen? ¿Lo creen, hermanos? ¿No lo hemos vivido, hermanos? Uy, mi Señor. Puedo ver a Pablo, a quien le quitaban de su cuerpo los pañuelos y sudarios, porque reconocían y veían el Espíritu de Dios en Pablo. Reconocían y veían el Espíritu de Dios en un hombre llamado Pablo. Pero no exaltaban a Pablo. Mas él dijo que siguieran el ejemplo de él como él lo seguía de Cristo. Hermanos, pienso yo, y es un privilegio, que el Señor escuche la oración, que haya un guía, que nosotros seamos guiados, ¿cierto? Pablo, un hombre, ¿cierto? Pero él fue escogido desde antes de la fundación del mundo, el paquete completo para dirigir a la novia de ese tiempo. Y tenía preciosos ayudantes. Y así se vino por estos tiempos, ¿cierto? Y en este tiempo, ¿qué dijo el ángel, el mensajero de esta edad, el hombre de Dios? Que siempre dijo, no, yo, ¿cierto? No me miren a mí, miren a Jesucristo, una relación personal. Pero él habló todo eso y dijo que había preciosos ayudantes, hombres que se han quedado con la palabra de Dios y Dios los escucha. Gloria a Dios. Dios en ese hombre, en ese guía. Hermanos, queremos ver a Dios. Dios en su pueblo. Vaya si errores las hay por doquier. Miremos a Dios. Dios respalda. Dios contesta las oraciones. Esos hombres oraban y Dios escuchaba y venía al auxilio. Nosotros también, porque ellos nos han enseñado que debe ser así. Pero si, como aquel eunuco que leía las escrituras, pero ¿cómo yo puedo saber si no hay quien le guíe, quien le explique, quien le corrija? Es una bendición, mis hermanos. Yo estoy agradecido con el Señor porque se preocupa una ovejita por la otra. Y sigamos tratando el mensaje, mis hermanos.
Bendito y glorificado el nombre del Señor. Amén. Si Dios está en su pueblo, bueno, veo que un anciano pescador, aleluya, ponían a los enfermos bajo su sombra y eran sanados. Puedo ver a Pablo, a quien le quitaban de su cuerpo los pañuelos y sudarios, porque reconocían y veían el Espíritu de Dios en Pablo. Los ponían sobre los enfermos y eran sanados. Dios está en su pueblo. Veo a 120 tratando de entrar al aposento alto. Era un grupo de creyentes miedosos que seguían a Jesús de lejos. Hechos 1, 13 al 15. Pero hermano, de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que llenó toda la casa donde estaban. Lenguas como de fuego aparecieron sobre ellos y salieron a la calle. Ese era Dios en su pueblo. Así lo dijo él y lo cumplió. Y ellos obedecieron, hicieron al pie de la letra y Dios les cumplió, hermanos. Entonces hablaron en lenguas, profetizaron, sanaron enfermos, resucitaron muertos, echaron fuera demonios, predicaron el evangelio y no amaban su vida hasta el punto de morir. Hechos 2. Dios está en su pueblo. Cuando los vieron aquellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando vieron a Dios en su pueblo, la gente los miraba y decía: qué hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Sus hechos hablaban más que sus palabras, mis hermanos. Pero aquí dice que predicaron el evangelio después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de esa experiencia. ¿Ven? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué haremos para hacer lo que ellos están haciendo? Pedro les dijo, lleno del Espíritu Santo: arrepiéntanse cada uno de vosotros, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de los pecados y empezaréis a ser un candidato. El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hechos 2, 37 al 39. Dios está en su pueblo. Cuando venimos aquí noche tras noche y vemos la gran transformación del movimiento del Espíritu Santo en el auditorio, nosotros no hemos visto muchas cosas, mis hermanos. El Señor ha venido y nos ha visitado, ¿cierto? Cuando venimos aquí noche tras noche y vemos la gran transformación del Espíritu Santo en este auditorio, que conoce los mismos secretos del corazón, endereza los ojos volteados, hace que los ciegos vean, los sordos oigan, los ojos anden, todos de enfermedades desaparezcan, y que los médicos digan: no sabemos qué pasó. Yo he escuchado testimonios de hermanos de aquí. Han ido a orar por un enfermo, por una persona. Todo ha cambiado y los doctores, sin embargo, esos doctores no han querido creer. Muchas veces la misma persona que ha recibido el beneficio, cuando ha llegado le han preguntado y ha agarrado a hablar del hospital y de todo, y el Señor, que fue el que lo sanó, que fue el que lo sacó. Muchos han venido, a veces ni se conocen, y el Señor ha contestado peticiones. No han venido a dar las gracias, nada. Igual al Señor lo seguían para eso, ¿no? Favores, cosas. Bendito el nombre del Señor, amén. Hermanos, cuando llegué aquí hace unos momentos, dice aquí el mensajero que está predicando este servicio, cuando llegué aquí hace un momento, este grupo estaba sentado como con sueño, solemnidad, como apagado, con solemnidad, observando sin decir nada. Y ahora mismo sus rostros están iluminados. Algunos tienen lágrimas en sus ojos, otros tienen una sonrisa en su rostro. Algo está ocurriendo en sus corazones. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo que los alimenta de la palabra del Dios viviente. Es Dios en su pueblo,
¿Creen ustedes que Él está aquí? Yo creo que Él está aquí con tanto poder como el que haya manifestado en alguna parte del mundo. Oh, aún un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. San Juan 14, 19. Él dijo: como el Padre me ha enviado, así también yo os envío a vosotros. Juan 20, 21. El Padre que lo envió vino a Él, y fue con Él, permaneció con Él, estuvo con Él en la muerte y en la resurrección. Así como el Padre lo envió y fue con Él, Él nos ha enviado a nosotros, va con nosotros y lleva a cabo las obras de Cristo, como Cristo llevó a cabo las obras de Dios. Va con nosotros durante la muerte y nos levantará en el día postrero. Dios está en su pueblo. Puedo sentir algo muy distinto, un cierto poder sobrenatural de la resurrección de Cristo que mueve mis emociones. Me siento como si pudiese salir volando si el Espíritu Santo lo requiriera. Es vida inmortal, obrando en nuestros insignificantes predios, porque ahora somos hijos e hijas de Dios. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. ¿Están agradecidos con el Señor? Señor y Dios y Padre Celestial, oh Señor Dios Todopoderoso, Señor, estamos agradecidos contigo por tu palabra, Señor. Como, Señor, tú a través de tu universo, de tu naturaleza, Señor, nos muestras que hay un Creador y ese eres tú. Y tu palabra nos dice de dónde proviene cada cosa, aún de dónde venimos nosotros, Señor. Padre, un hombre miraba y la ciencia logró hacer un grano de maíz. Traía todo lo mismo. Venía el paquete allí. Todos los nutrientes, todas las vitaminas, todo lo que trae el maíz venía en ese grano de maíz. Inclusive era hasta más grande, más hermoso que el maíz natural que tú creaste. Pero al ver eso se sintió tan exaltado y dijo a otro que estaba con él: ¿y esto aquí? Pero el hombre le contestó: mira, échalo en tierra y no producirá, porque lo ha hecho el hombre, la ciencia. Pero lo que Dios ha hecho viene para vida. Y nos has mostrado la resurrección, Señor, cómo ese grano de maíz va y muere, se pudre allá y vuelve y salen las hojitas, Señor, hasta que da el fruto, Señor, al 100%. Padre Celestial, gracias te damos a ti, Señor. Bendito y glorificado eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque tú contestas las peticiones, las oraciones, Señor. Gracias porque tú nos corriges. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de nosotros, Señor. Perdónanos porque nosotros no estamos al 100% pendientes de ti, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Toda falla, todo error, todo equívoco, Señor. Este servicio lo dejamos en tus manos, mi Señor, en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.